una colisión de declaraciones, de vocerías, así media como de perfil, Claro. como que sí, pero que a lo mejor hasta que el ministro de Hacienda que la lleva dijo, a ver, paren un poquitito, No, aquí no hay ninguna posibilidad. Pero yo pregunté en el debate interactivo, a ver si lo tengo ahí. Viceministro del Interior y Vocería, Claudio Alvarado, cerró definitivamente la posibilidad de que el Ejecutivo respalde la idea de establecer un feriado para el jueves 17 de septiembre. Antes lo había dicho y esa era la voz autorizada, ¿no es cierto?, del ministro de Hacienda. La pregunta, ¿pediría usted al gobierno repensar la opción para extender las fiestas jueves, viernes, sábado, domingo? No, no están los tiempos, 32%. ¿Sería bien recibido? Ahí alcanza un 24%, no se pierde mucho, sobre todo en el ámbito de la economía, 4%, y sí, porque no todo es economía, 40%. O sea, está ganando la opción 4. No todo es economía, querido amigo. ¿Eh? así es. Bueno, este es un debate ya que es una tradición, ¿ah? De Todos los antigua años. data también, ¿eh? Claro, el 17, de Claro. pronto el 20, de acuerdo al calendario, ¿no? Si el 17 o Porque el nos 20. gusta la cuestión, ¿eh? Nos gusta celebrar Ya, y es ya. un regocijo nacional también. ¿Eh? Sí, además fíjate que yo creo que superando cualquier otra festividad, ¿no? La Navidad, el Año Nuevo, el 18 es, por lejos, la festividad donde se tira la casa por la ventana, se viaja, se come, se baila, Nos se cambia el pasa bien, ánimo. porque además tiene todo un contexto, ¿no? Los niños bailan en el colegio, los nietos, la gente se reúne, se descentraliza o se deslocaliza ciertas festividades, Mm. teniendo muchas fondas en comunas, en zonas rurales. Creo que ahí también florece esto de los espacios o en las comunas más rurales, ya comienzan a tener también mayor relevancia, Sí. las fondas, no sé, en el trapiche en Peñaflor y una serie de instancias, ¿no? Que uno puede decir, poco se deslocaliza, ya la diversión. Sí. Además están tantos días feriados, hay aguinaldo de por medio, ¿no? Hay, de verdad que Sí, es la yo fiesta creo que literal nacional. es un remanso, ¿eh? Es un paréntesis, es como decir, ya, ¿sabéis qué? Calmémonos. Ahora pasémoslo bien un ratito y después nos enganchamos con la última. Oye, y los más contentos son, bueno, el comercio, para qué decirlo, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, los supermercados. Fíjate que ya después del Día del Niño, pero cambiaron al día siguiente, porque a mí me mandan a comprar al supermercado. Perdón, yo voy por Claro, iniciativa así. propia al supermercado todos los días, o muy seguido. Porque son corresponsables en tu Claro, casa. es verdad. Bueno, y voy y de repente estaba el Día del Niño, ¿no es cierto? Con todos los caramelos y todas las cuestiones para los niños, ¿no? Los juguetes y tal. Juguetes. Al día siguiente vino como una aplanadora, vino como una retroexcavadora en términos políticos y ahora estaba todo ya para las fiestas patrias. Y termina las Sí, fiestas patrias, pero al día siguiente está todo listo para, ¿usted cree que para fin de año? No, acuérdese que antes está Halloween. Así que queda sí. todo listo para Halloween. Y después de Halloween, al día siguiente, todo listo para la Navidad y toda la cuestión. Así que De propósito, hay es una canción vertiginoso. de un grupo español, ¿ah? Muy clásico, Estopa. Y él en una de sus canciones habla, ¿no? Y dice, ya es Navidad en el Corte Inglés, que es una gran tienda española, ¿ah? Pero ahí te habla un poco que efectivamente las grandes superficies, los grandes supermercados, te marcan ya los tiempos en términos de lo que viene, ¿no? Claro. Navidad, 18, fiestas patrias, Halloween, Pascua, etcétera. Pero sí, y tienen esa capacidad de inmediatamente ya estar en la siguiente festividad. Sí. ¿Mm? Pero está bien, pues eso le da también, le Sí, da dinamismo también un año, si no sería como muy plano, tal vez, creo yo, ¿no es cierto? Creo entender. Además que efectivamente la economía también se dinamiza, los que pueden gastan un poquito más. Fíjate que también esto redunda en que haya un ámbito de la economía, perdón, del ahorro que puede entenderse, ¿no es cierto? Porque mira, voy a ahorrar estas luquitas para el 18, entonces eso también genera un movimiento, sí, ¿ah? Una sí. economía local, doméstica. Y ahí, perdona un pequeño comentario, pero aquí a lo mejor la gente
de mi generación se sentiría representada, pero yo me acuerdo cuando yo era chico se pintaba la casa ¿Mm? y se compraba ropa. Era como Sí, las dos cosas que se hacían tradicionalmente en el 18 con el aguinaldo. Ya, entonces uno pintaba la casa, ya, y además la fachada, ¿no? La parte de afuera. sí. Pintaba la casa en general en estas fechas y por otro lado también se compraba ropa. No, es todo un evento, es todo un Sí. evento. Eso Se eran nuestros disfruta. padres y nuestros abuelos, ¿no es cierto?, que vivieron en otra Sí, época. Y muy relacionado también con el área rural, ¿ah? Más que los citadinos, el así es. campo, ¿no es cierto?, las tradiciones, que algunos estarán en desacuerdo con algunas tradiciones, ¿no? Pero bueno, era parte de la vida campestre que se ha ido como apartando, porque el campo se ha ido agotando, porque las ciudades se van extendiendo, las conurbaciones, ¿no es cierto?, van entrando poderosamente y nos van cercenando, digamos, esa vida relajada que Sí. tiene otros aires. ¿Ah? Se jugaba al trompo, a la gincana, al saco. Ah, no, ahí El no, caballito de grandes. bronce No, ese es durante el año. en el colegio. Oye, ya, En el colegio. vamos, oye, porque se nos va a ir el momento. El expresidente Boric hace la autocrítica sobre su primer gabinete. Lo habría hecho de una manera más equilibrada, pero fue, claro, en el sentido de la experiencia, en el manejo del Estado, en la incorporación de visiones que nos hayan permitido abrazar o aprender del cambio del ciclo que estaba en ciernes. Primeras declaraciones, suaves, tenues, digamos, pero entendiendo que también tiene una mirada desde fuera ya, ¿no es cierto?, de un gobierno del peso que incide, ¿no es cierto?, una alta autoridad de ese tipo. Pero también con una mirada estadista, ¿no es cierto?, se puede entender de esa manera, ¿no? Con alguien que, claro, con la proyección del tiempo dice, bueno, aquí hubo algo que no estuvo del todo bien. ¿No? Ahora, el presidente Boric en general no acostumbró a esta lógica de ser autocrítico, de reconocer los errores, de pedir las disculpas del caso, de enmendar rumbo. Eh, yo creo que es que es una característica y que yo en general, haciendo el análisis de los liderazgos contemporáneos y que la sociedad necesita hoy día, vaya que se requiere aquello, Sí, vaya que se requiere aquello. Yo ahí valoro, doy un check sí. en ese sentido a conductas de liderazgo como la que presenta el presidente Boric. Sí. Y esta autocrítica, hacerlo en el buen sentido, porque no se trata de demostrar una debilidad. Cuando uno dice la autocrítica y tengo que reconocer que me caí, uno al tiro dice no, porque es vulnerable, porque uno se siente menoscabado. No, al contrario, eso te realza, ¿no es No, cierto? Te da cierto estatus porque tú estás sacando lecciones y no vas a volver a caer en problemas y que se más podrían solo, haber superado. claro, solo ahí es como cuando el liderazgo reconoce, ¿ya? Y es capaz de enmendar el rumbo, corregir y mejorar, el liderazgo te genera confianza, algo súper importante en los liderazgos públicos, particularmente el presidente de la República. Y ahí también me cuelgo un poco, yo creo, con una señal positiva que también dio el presidente Kast. Cuando él cierra la puerta a los temas valóricos, ya con el costo que eso significa, Sí. con la colisión que provoca con su partido, el republicano, y con Nacional Libertario, pero creo que eso genera confianza, ¿no? Es como decir, mira, no, nosotros vamos a invertir energía como gobierno en otros temas, no en estos temas valóricos, y cierra la puerta de algún modo u otro. Creo que también esa claridad te genera confianza dentro de la ciudadanía y también es valorable, también hay un check en esa lógica al gobierno. Sí. Oye, ayer cuando estaba cerrando el programa, a la 1 de la tarde, porque en vivo son las 12:14, se suspendió el proyecto de Sala Aguna, ¿no es cierto?, de la Comisión de Hacienda. Yo dije, pero ¿cómo es posible por falta de alguno? Dije, pero ¿cómo es posible? Bueno, al final llegó Yarna Proboste, ¿no es cierto?, de la Democracia Cristiana, y Chicardini, Daniela, ¿no es cierto?, del Partido Socialista. Y yo dije, pero ¿cómo es posible una ley tan importante que hace como 10 años que están peleándose, ¿no es cierto?, distintos gobiernos para llegar a... Bueno, salió el presidente de la comisión, Javier Macaya, de la UDI, que presentó las excusas y al final se aprobó, pasó, digamos, por eso, por la Comisión de Hacienda, y está en condiciones de ser aprobado también en la sala del Senado, ¿no? Y así continúa su tramitación, que todos esperamos, digamos, tenga sentido y rapidez, porque, o sea, a esta altura ya no hay duda, ¿no es cierto?, que va por ahí la cosa, ¿no? Sí.
Sí, mira, yo creo que esa es una ley muy esperada, ya que lamentablemente no ha tenido el éxito, yo creo que ahí sí por cierta mezquindad de algunos sectores, ¿no? Eh, pero yo espero que en esta lógica de entender que no hay elecciones tan prontamente, es un proyecto que tiene un impacto muy positivo en el empleo, sobre todo en el empleo femenino, está tan alto, eh, eh, perdón, en el desempleo femenino que está tan alto, y por lo tanto que eso se apure en el espíritu de la ley, ¿no? ¿Ya? Que sea efectivamente un mecanismo que incentive el empleo, que genere cierta equilibrio o mejore los niveles de equidad de género y de niveles de responsabilidad entre hombres y mujeres en el cuidado de niños, niñas y particularmente menores de edad en su primera infancia. Bueno, así que esperemos que eso siga y rápido. La premura ya a esta altura es más que necesario. Nuevas herramientas que propone el presidente Kast en este anuncio, ¿no es cierto?, por el tema de la seguridad, que es el segundo caballito de batalla, por lo menos que está en una oferta concreta sobre la mesa, en trámite parlamentario, digamos, para enfrentar al crimen organizado y el rol que tendrían las Fuerzas Armadas. Y aquí esto ha derivado en múltiples, y lo hemos estado conversando en otras ocasiones también, hasta dónde y cómo puede este mecanismo legal establecer que las Fuerzas Armadas entren a coayudar, digamos, a la fuerza de carabineros y de la PDI también, y de gendarmería, ¿no?, tal vez, ¿no es cierto?, en situaciones de grave alteración al orden y a la seguridad nacional, la seguridad pública. No sé si tienes algún punto de análisis ahí, porque Sí, es bien distante sí. una respecto a otra, de las miradas. Me preocupa cómo se está dando el debate, ¿no? Hoy día el secretario general del Partido Republicano hablaba de que el Frente Amplio quería darle gratuidad a los descuartizadores. Esa frase es intolerable, ¿no? Y quiero ser así de claro, yo creo que ya hay que pasar a un segundo nivel en el lenguaje, un lenguaje Tan cálido. destemplado todo, ¿ah?, de repente. Sí. La tolerancia se defiende, la democracia se defiende, pero la tolerancia se defiende y se defiende limitando la intolerancia. Cuando alguien habla de que una persona comete el delito de descuartizamiento, esa persona tiene que estar en la cárcel, ¿ya? Y con esto quiero decirlo así de claro, tiene que estar en la cárcel, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno dice y no va a tener gratuidad, es que no puede tener gratuidad, porque él va a estar privado de libertad. Entonces, cuando se quiere de alguna otra manera festinar con este fenómeno, cuando se quiere de alguna otra manera situar el fenómeno de los derechos sociales, ¿ya?, y la política social como una herramienta que está destinada a los delincuentes, eso es falso y eso es un error, ¿ya? Y quiero poner ahí un dique de contención. Los derechos sociales son para sociedades serias, maduras, que avanzan y que garantizan condiciones de vida a los ciudadanos, ¿ya? La discusión penal es para los delincuentes, para aquellos que descuartizan, etc. Y ellos tienen castigo, no tienen beneficios, ¿ya? Y en general, por sí, en su condición y donde tienen que estar, que es en la cárcel, ¿ya?, ellos no disfrutan beneficios sociales. Por lo tanto, pongámonos serios, y yo pido ahí altura de mira, seriedad, basta de populismo. Chile es un país que se quiere, que se respeta, en nuestro país, en nuestro territorio, son nuestras personas, ¿ya? Y ahí yo de verdad, desde el punto de vista técnico, sobre todo técnico, pero también político, ¿ya?, y también desde la lógica de la responsabilidad de los cargos, pongamos el debate donde corresponde. Yo creo que ahí tenemos una garantía, por ejemplo, la presidenta del Senado, yo creo que es una garantía para la generación de ese diálogo. Yo creo que en general también el presidente de la Cámara de Diputados lo mismo, ¿ya? Y tenemos parlamentarios que pueden situarnos aquí. Hay un ministro del Interior que yo también creo que tiene esa capacidad, un ministro de las Express que tiene esa misma capacidad de poner una seriedad dentro del debate, ¿ya? Y yo creo que ahí hay actores, y yo creo que en la oposición también. Entonces, aislemos a estas personas que de alguna otra manera hacen este festín, este populismo, ¿ya? El descuartizador, el violador, el delincuente tiene que estar en la cárcel, tiene que estar privado de libertad, por lo tanto no entra en los beneficios sociales. Y no cuestionemos la política social, que son los avances de las sociedades, ¿ya? Y
y vinculémonos a este tema. La política social es para los ciudadanos, ¿cierto? Y para los ciudadanos en general, ¿ya? Y la cárcel es para los delincuentes. Y eso dejémoslo muy claro. Entonces, esta discusión es bizantina, no es necesaria, ¿ya? Y busquemos la mejor manera. El crimen organizado es un flagelo importante, ¿ya? Que se combate con inteligencia, con acuerdos nacionales y sin demagogia. Eso. Oye, es que es fácil caerse de repente en declaraciones, en palabras, en expresiones no pensadas, porque no puedo entender que de repente hayan expresiones que no se piensen y después como que no nadie dice, como que ya pasó, como que ya se dijo y cómo no es capaz de enmendarse, ¿no es cierto?, declaraciones de este tenor. Pero bueno, lo hemos visto en el Congreso cuántas veces, ¿no es cierto?, peleas y discusiones. Mira, diputados piden sanción a propósito a Manuchere, ¿no es cierto?, el diputado, por acusar al ex subsecretario de negociar bajo los efectos de la droga. Esto lo dijimos, ¿no es cierto?, Juan Pablo Rodríguez, el ex subsecretario de Hacienda, que a propósito no retomó el cargo. Ahí quedó. El gobierno dijo que no. Sí. El presidente republicano, que en algún momento reclamó, ya tuvo una conversación con el ministro del Interior, entendió, comprendió y de alguna otra manera retrotrayó cierta suposición y entendió y comprendió. Sí. Bueno, pero claro, estamos hablando de esto, ¿no? Entonces es como no generemos acciones, como por ejemplo este tema de festinar con el control del consumo de droga en autoridades, porque terminamos en esto. Entonces hagamos acciones que efectivamente contribuyan, ya den en este tema. Y fíjate que además me gustaría, a propósito de esto, ¿no?, entender el sentido de las cosas. Inteligencia, prudencia, defensa de las instituciones, ¿ya? Cuando la senadora Flores, y aquí quiero ser súper directo, le dice a la senadora Campillay, ese es otro tema, que ya en el Estado, ya, la senadora Flores comete un error garrafal, impresionante, brutal. Primero, no entender lo que es el Estado, y ella es una senadora ya de uno de los poderes más importantes del Estado, ¿ya? El Estado cometió un error. El Estado es el que viola los derechos humanos, ¿no? ¿Ya? Todos estos crímenes atroces, deleznables, etcétera, ¿cierto?, que se habla de los descuartizadores, etcétera, esos son delitos y hay que perseguirlos, ¿cierto?, etcétera. Pero la violación de los derechos humanos tiene un nivel superior, y que es que el Estado, a través de su organismo o sus funcionarios, comete en contra de ciudadanos y ciudadanas. ¿Y cuál es el problema? Que lo hace investido de los poderes que tiene el Estado, y el Estado es la única institución que de por sí puede ejercer la violencia legítima. Entonces, cuando el Estado, en esa atribución legítima y exclusiva, comete una falta con un ciudadano, en este caso la senadora Campillay, y la deja sin visión, esa es una violación de derechos humanos, ¿ya? O es una acción del Estado, con todos los impuestos, con todos nosotros y con la autoridad que le damos tú, que le dimos todos, que le damos todos al Estado, ¿ya? Y comete este grave error, lo sentencian los propios tribunales, otros órganos del Estado, el Estado tiene que reparar. No, entonces, cuando tú le dices a alguien, muy mala. Claro, cuando tú le dices a alguien que el Estado le está reparando el daño, le dices que vive el Estado, es volver a cometer, ya de alguna otra manera, un delito desde el Estado. Y eso no puede ser. Es no entender. ¿Ya? Y esto es para gente de derecha, de izquierda, de Colo-Colo, de Católica, de Wander, de Everton, del equipo que sea, del pensamiento ideológico que sea. ¿Ya? La protección de la dignidad humana, ¿ya?, y la regulación del uso legítimo de la fuerza del Estado es un principio básico en una sociedad. Y eso es lo que estamos haciendo. Oye, muy malas las declaraciones. Bueno, y vuelve a enturbiar ¿no es cierto?, discrepancias tan de baja monta, sí, digamos. Básica, ¿no? Muy mal. Así que, bueno, para cerrar, digamos, esa reflexión, que ojalá cambie un poquito el ánimo, ¿no es cierto?, y la convivencia allá en el Parlamento.